Así preparo una ensalada de mango y aguacate irresistible y llena de sabor. Preste atención pues desde ya, porque esta ensalada no es cualquier ensalada. Esta es de esas que sorprenden desde el primer bocado. Iniciamos esta exquisita ensalada con un tomate maduro grande. Lo lavamos muy bien, con calma. Ponga cuidado a este detalle porque la limpieza es clave. Luego lo cortamos en rodajas y después lo llevamos a cubos bien pequeños. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta jugosidad, color y es una fuente natural de antioxidantes. Vea pues, díganos en los comentarios, ¿a ustedes les gusta el tomate bien maduro o más firmecito para las ensaladas? Seguimos con un mango bien maduro. Lo lavamos muy bien, retiramos la cáscara y lo cortamos en rodajas. Luego lo llevamos a cubos pequeños, parejitos. Este ingrediente me encanta, es de mis favoritos, porque aporta dulzura natural, fibra y un sabor tropical que levanta cualquier ensalada. Ponga cuidado, ¿cierto? Que el mango es el que equilibra todo aquí. Y aprovecho para preguntarles, ¿prefieren el mango más maduro o un poquito verde en las ensaladas? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Ahora tomamos media cebolla de huevo roja pequeña, la limpiamos muy bien, retiramos cada una de sus capas y luego la cortamos en julianas o aplicamos el corte pluma, bien finito. Este paso es importante para que la cebolla no opaque los demás sabores, sino que acompañe suavemente. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta carácter y un toque ligeramente dulce cuando está bien cortada. Continuamos con 2 aguacates Hass maduros pero firmes. Los abrimos a la mitad, retiramos la cáscara y la semilla y los cortamos en cubos medianos. Ponga cuidado aquí, vea pues, porque el aguacate es cremosidad pura y además aporta grasas saludables que benefician el corazón. Este ingrediente es de mis favoritos, ¿cierto? Y cuéntenos, ¿a ustedes les gusta el aguacate bien cremoso o más firme? Reservamos un momento los ingredientes y pasamos a preparar el aderezo, que es el alma de esta ensalada. En otro recipiente agregamos la pulpa de un maracuyá, previamente pasada por un colador para retirar las semillas. Luego añadimos 2 cucharadas de miel de abejas, una cucharadita de mostaza y una pizca de sal. Batimos muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea, de esas que ya provocan probar, ¿cierto? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos el mango maduro, el tomate maduro, la cebolla roja y el aguacate. También añadimos un puñado pequeño de hojas de hierbabuena frescas. Pongo cuidado a este detalle, porque este ingrediente refresca, aromatiza y eleva toda la preparación. Incorporamos directamente el aderezo sobre los ingredientes y con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afán, asegurándonos de que el sabor se distribuya por completo y abrace cada cubo y cada hoja. ¡Listo! Servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pescado a la plancha, pollo asado, carnes blancas o simplemente disfrutar sola como un plato fresco y ligero. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario, cuéntenos qué ingrediente les llamó más la atención o qué le agregarían ustedes. La ensalada de mango sin azúcar que los diabéticos pueden disfrutar sin culpa. Arrancamos pues con toda la actitud porque lo que se viene hoy está a otro nivel, vea pues. Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango grande y bien maduro. Este ingrediente, vea, a nosotros nos encanta muchísimo porque aporta ese dulzor natural sin necesidad de azúcar añadida. Además, es rico en vitamina A y vitamina C, ayuda a la piel, al sistema inmune y le da ese contraste perfecto a lo fresco. Entonces lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara y lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, cubites que se sientan en cada bocado, ¿cierto? Y aquí va la primera preguntita, preste atención, ¿les gusta más el mango bien maduro o más pintón para las ensaladas? Los leo en comentarios, vea pues. Hombre, no me deje ese botoncito triste, hágale clic, aproveche este ratico que está aquí conmigo viendo la receta y súmese a esta comunidad tan querida. Ese clic suyo nos llena de ánimo para seguir cocinando con todo el corazón. Seguimos con un pepino fresco. Este es de esos ingredientes que no pueden faltar cuando queremos frescura. Hidrata, es bajito en calorías y ayuda muchísimo a la digestión. Lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara y también sus semillas para que la textura quede más suave. Luego lo cortamos en cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, que se integren perfecto. Este ingrediente nos encanta porque refresca la preparación, de verdad que sí.
Hágame ese favorcito tan sencillo y tan importante. Deje un comentario, escríbame lo que piensa, lo que se le ocurre, lo que le gustaría ver después. Para ustedes unos segunditos, pero para nosotros es lo que nos impulsa a seguir creando con todo el corazón. Ahora tomamos 2 tomates verdes medianos. Estos aportan acidez natural, firmeza y ese color que hace ver la ensalada más provocativa. Los lavamos muy bien, los cortamos en rodajas y posteriormente en cubos pequeños. Vea la mezcla de colores cómo va quedando. Eso ya va abriendo el apetito, ¿cierto? Llegó el momento de combinar todo, así que en una ensaladera agregamos el mango, el pepino y el tomate. Mezclamos suavemente hasta integrar, sin maltratar los ingredientes. Con cariño pues, porque la idea es que cada cubito conserve su forma. En una licuadora o procesadora preparamos el aderezo. Y vea, este aderezo es de nuestros preferidos, cremoso, fresco y lleno de sabor natural. Agregamos medio aguacate. Añadimos también un cuarto de manojo de cilantro fresco, bien lavado. Seguimos con 5 cucharadas de yogur griego natural. Incorporamos 3 cucharadas de vinagre blanco. Y finalmente una pizca de sal. Licuamos o procesamos hasta lograr una mezcla suave, homogénea y bien cremosa. De esas que uno prueba y dice, vea pues qué delicia. Ahora sí, llegó el momento más esperado. Incorporamos el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande mezclamos suavemente, envolviendo, integrando, asegurando que cada ingrediente quede bien impregnado del sabor. Este paso es clave. Hágale pues con paciencia, que todo se una perfectamente. ¡Listo! Servimos y a disfrutar. Una ensalada fresca, balanceada, sin azúcar añadida, apta para personas que cuidan sus niveles de glucosa y perfecta para cualquier momento del día. Funciona como entrada, como cena ligera o como acompañamiento. Queda espectacular con pollo a la plancha, pescado, carnes magras o incluso con unas tostadas integrales. Vea pues la versatilidad. Y bueno, si llegaron hasta aquí es porque esta preparación de verdad les llamó la atención. Así que cuéntenos en los comentarios qué otro ingrediente le agregarían ustedes. ¿La prepararían así tal cual o le harían su toque personal? Nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. La combinación perfecta de mango, papaya y limón en una ensalada irresistible. Oigan pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está a otro nivel. Una ensalada tropical, refrescante, llena de vida y con un contraste que los va a sorprender. Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango grande y maduro. Lo lavamos muy bien bajo el chorro de agua, asegurándonos de retirar cualquier impureza de la cáscara. Luego le retiramos su piel con cuidado, aprovechando toda su pulpa jugosa. Lo cortamos en rodajas y después en cubos medianos. Pongan cuidado al tamaño, ni muy pequeños que se deshagan, ni muy grandes que incomoden al comer. El mango es una maravilla. Aporta vitamina A, vitamina C y antioxidantes naturales que fortalecen el sistema inmune. Además, su dulzor natural hace que no necesitemos azúcar añadida. Este ingrediente nos gusta mucho porque da esa sensación tropical que alegra cualquier mesa. Y díganos pues, ¿les gusta el mango bien maduro o más firmecito en las ensaladas? Los leemos. Bueno pues, ya que está acá con toda la actitud, haga lo que sigue. Suscríbase. Ese botoncito no está ahí de adorno, está esperando que usted lo toque. Y cuando usted lo toca, nos ayuda más de lo que imagina, para seguir trayendo contenido bonito, fácil y lleno de sabor. Hágale, que esta comunidad está creciendo y usted hace falta ahí. Pasamos a media papaya madura. También la lavamos muy bien antes de abrirla. Le retiramos toda su cáscara y sacamos sus semillas con una cuchara. Luego la cortamos en cubos medianos, similares al mango, para que haya armonía en la textura. No me están comentando y eso sí me pone a pensar cosas. Y como hombre sincero le digo, me hace falta leerlos. Entonces anímese, déjeme un comentario. Cuénteme qué está cocinando hoy o qué receta le gustaría ver en este canal. Para nosotros ese apoyo es gigante. Ocupamos también un puñado de hojas de hierbabuena o de menta. Estas, previamente bien seleccionadas y lavadas, las cortamos muy finamente. Este detalle es clave, ¿cierto? Porque no queremos hojas grandes, sino pequeños toques verdes que perfumen la ensalada. ¿Y a ustedes cuál les gusta más? ¿Hierbabuena o menta? Pongan cuidado que ahí también hay diferencia. En una ensaladera combinamos todo. Agregamos el mango, la papaya y las hojas de menta o de hierbabuena. Observamos los colores, amarillo intenso con naranja suave y puntos verdes frescos. Eso ya provoca, ¿cierto? Mezclamos ligeramente para que se integren. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Para ello, agregamos el jugo de 2 limones recién exprimidos. Luego, añadimos 2 cucharadas de miel y abejas. Aquí está el segundo secreto de esta receta, el equilibrio exacto entre ácido y dulce natural. ¿Les gusta sentir más el limón o más la miel? Cuéntenos en los comentarios. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurando que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Listo, servimos y a disfrutar. Esta preparación es ideal como postre saludable, como acompañamiento de un desayuno balanceado, o incluso al lado de una proteína magra como pollo a la plancha o pescado asado. Y vea pues, si llegaron hasta aquí es porque esta combinación les llamó la atención. Eso significa que les gusta explorar sabores nuevos y cuidar su alimentación al mismo tiempo. Cuéntenos, ¿la prepararían en casa? ¿Le agregarían algún otro ingrediente?
Nos encanta leerlos y saber cómo cada uno le pone su toque personal. Si esta receta les gustó, compártanla con alguien que quiera comer más saludable. Suscríbanse a el canal de las ensaladas si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna preparación y regálennos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerden pues, comer saludable no es complicado, es cuestión de combinar bien y hacerlo con intención. Nos vemos en el próximo video, ¿cierto? Hágale pues.